y en este momento estamos en la Casa de Aruba, en Bondelat 2, en el centro de la isla. Esta mañana iniciamos el proceso electoral que va desde el día de hoy hasta el día domingo. Este proceso se va a llevar entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Hay 7.100 personas que pueden ejercer su derecho aquí en Aruba, 7.100. Esperamos que por lo menos un 60% del registro electoral nos acompañe durante esta semana. También es importante recordar o informarle a la comunidad que en este mismo recinto, durante esta semana, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 1, estaremos haciendo todos los trámites consulares. Los trámites que regularmente hacemos en el consulado los vamos a hacer aquí. El consulado va a estar cerrado solamente por esta semana. No estamos atendiendo allá en el edificio Marisol, sino vamos a atender aquí. Entonces, si necesitan hacer algún trámite, pueden venir a hacerlo y aprovechan para votar, o votan y luego realizan el trámite. Recuerden que por votar, la persona tiene derecho a que le hagamos un descuento del 10% en todos los trámites, en el trámite que vayan a realizar. Sí, muy importante, para poder votar el único documento válido es la cédula de ciudadanía, la cédula física de hologramas o la cédula que está en la app de la registraduría. No aceptamos fotocopias o PDFs, sino la app. Hay que abrir la app de la registraduría y le debe mostrar esa cédula a nuestros jurados para poder votar. Solamente requiere el número, la cédula. Y bueno, y que esté inscrito, ¿no? Debe estar inscrito. ¿Y quiénes están inscritos? Aquellas personas que ya votaron alguna vez en Aruba y no cambiaron su puesto de votación, los que su cédula fue expedida en Aruba y aquellos que durante los últimos 2 años se han inscrito para votar. Se inscribieron porque su puesto de votación estaba en Colombia o en algún otro lugar del mundo, ¿no? Entonces, una forma de validar y verificar si yo estoy inscrito para poder votar es ingresar a la página de la registraduría y ahí en la primera, cuando uno abre la página, hay un icono en donde le dice cuál es el puesto de votación de la persona. La persona coloca su número de cédula y ahí le dice cuál es su puesto de votación. Que si está inscrito acá, le saldrá el puesto de votación en Aruba, o es posible que si no inscribió su cédula o no cambió su puesto de votación, debería votar en Colombia. Sí, invitamos a todos nuestros connacionales para que participen en este proceso democrático. Ellos tienen la oportunidad y la posibilidad de contribuir a elegir nuestro próximo presidente, que estará por un periodo de 4 años, que va de agosto del 2026 a agosto del 2030. Entonces, cordialmente invitados, los esperamos, pueden venir cualquiera de estos días en el horario que les acabo de mencionar, de 8 a 4 de la tarde. Tenemos parqueadero, el lugar, como ustedes pueden ver, es un lugar supremamente cómodo, ágil, y el proceso se ha desarrollado de una forma muy eficiente, muy rápida, muy ágil.